Bueno, lo primero que haremos es ir a un navegador y buscar PostgreSQL. Después ingresamos al sitio oficial. Ya una vez aquí nos vamos al apartado de Download o descargas en español. Ya aquí nos mostrará todos los sistemas operativos donde podemos instalar este servidor. En este caso nosotros lo instalaremos en Windows. Acá nos aparecerán todas las versiones disponibles. Ya después le damos clic en descargar el instalador. Acá aparecerán todas las versiones disponibles e instalas la que más necesites. Ya una vez descargado solo le damos clic para que se ejecute. Acá se inicia la instalación y en este apartado solo se le da en el botón de siguiente. Acá se pone el directorio donde queremos que sea instalado. Aquí en este apartado nos dice qué cosas queremos instalar. En este caso dejaremos igual porque necesitamos el servidor y el administrador. Aquí nos pedirá una contraseña, así que coloca la que tú gustes. Por defecto el puerto que utiliza Postgres es 5432. Y listo, ya empezará la instalación. Ya nada más esperamos a que termine. Listo, ya está terminada la instalación. Pero nos aparecerá esta pantalla que nos dice que si queremos herramientas adicionales. Le pondremos en que no y le pondremos en terminar. Y listo, ya está terminada la configuración e instalación de PostgreSQL. Ya está lista para su uso. Para crear la base de datos, primero nos vamos a conectar desde la consola a PostgreSQL. En este caso el usuario es H2O User y la base de datos se llama H2ODB. En este caso el host es localhost. Aquí podemos ver las bases creadas, que es H2ODB, y las tablas, que en este caso no tenemos ninguna, así que vamos a crear la primera, que es la de los usuarios, y volvemos a ejecutarla para consultar las tablas. Ya tenemos creada la tabla de el usuario. Ahora vamos a crear las demás tablas. Y si volvemos a listar todas las tablas de la base de datos, vemos que ya se crearon correctamente. La conexión a la base de datos se realiza principalmente mediante una API que funciona como intermediario entre la aplicación y la base de datos. En la aplicación, por ejemplo, tenemos el botón para enviar el reporte, que es representado por este código de acá. Cuando se presiona se llama esta función. Esta función primero valida que se hayan seleccionado los datos correctamente, y una vez que se validó se envía el reporte por medio de esta clase report provider. En esta clase se le pasan los datos del reporte, que en este caso son latitud, longitud, la descripción como texto, el tipo de reporte y la descripción, además de la lista de las imágenes que se van a guardar con el reporte. Dentro de esta función se manejan también los errores por si ocurre alguno, pero principalmente se llama a esta otra función, que es la que en sí llama a la API. Aquí se reciben los datos y se hace una solicitud de tipo POST al endpoint que se llama reports. Dentro de esta solicitud se agrega la información en formato JSON. Igual si ocurre un error, por aquí se maneja. Entonces cuando presionamos el botón de enviar reporte, podemos ver en la parte de los logs cómo es que se llama a esta URL por medio de un método POST y se suben los datos correspondientes. Entonces la API en la respuesta nos responde
el código de estatus HTTP, que en este caso es un código 201, que significa que ha sido creado correctamente. Y aquí podemos ver la información que se guardó dentro de la base de datos. Es el ID, las fotos, el folio, la fecha del reporte, la latitud, la longitud, la descripción de la ubicación en texto, el tipo de reporte, la descripción, el estatus y otros campos como el usuario, que es quien reporta la fuga. La API se conecta en sí a la base de datos mediante este código de acá. Aquí simplemente se define el motor, que es PostgreSQL, que es la base de datos que estamos utilizando, el nombre de la base de datos, el usuario con el que se accede a la base de datos y la contraseña con la que se accede a la base de datos. También el puerto, que es la dirección donde se encuentra alojada, que en este caso es localhost, y el puerto, que es el 5432. Dentro de la API se definieron los endpoints de funcionamiento, primero mediante un archivo de URLs que representa las URLs en las que se va a trabajar, por ejemplo, esta es la que vimos anteriormente de reports, que representa a este viewset. Dentro de este viewset primero se hace la consulta, que está representada por este código de aquí, y se ordenan todos los elementos por la fecha en la que fueron reportados. También aquí mismo se define que solo los usuarios administradores pueden ver el listado completo de reportes y los usuarios solamente pueden ver los reportes que ellos han hecho. Aquí también se tiene la clase de serializer, que es la que se encarga de transformar todo el código de SQL a formato JSON, que es con el que trabaja la API. Dentro de este mismo código se definen los campos y los que son de solo lectura. También se encuentra el modelo reporte, que se trata de una representación de la tabla de la base de datos. Esto nos sirve para saber qué campos son los que se encuentran en esa base de datos y cómo trabajar con ellos. Y finalmente tenemos la base de datos, que en este caso la estamos desplegando con Docker, así que no tenemos interfaz gráfica, se trata solo del motor. Pero si ejecutamos esta consulta podemos ver todas las tablas que están en esta base de datos, por ejemplo la de documentos, tipos de documentos, lo de los reportes y todas las demás. Primero, la entidad usuario almacena la identidad de los actores del sistema. Primero tenemos un ID, luego un correo electrónico, un CURP, un nombre y un número de teléfono. Para ubicar al usuario tenemos un código postal, la colonia, la calle, la manzana, el número exterior. Tenemos también un campo de rol para saber si el usuario es ciudadano, operador o administrador. La entidad de servicios define los tipos de trámites disponibles. Primero tenemos un ID, un nombre oficial del servicio requerido, una descripción que es una explicación extendida del servicio requerido, un tiempo de respuesta que es el tiempo de estimado de resolución. La entidad document type es un catálogo de documentos que define la tipología de archivos admitidos en el sistema. Primero tenemos un ID como llave primaria, un nombre que es el nombre del tipo de documento, por ejemplo identificación oficial, la descripción que especifica el formato o validez del documento. La entidad de servicios de requerimiento es una tabla que configura qué documentos exige cada servicio. Primero tenemos un ID como llave primaria, luego tenemos la llave foránea hacia el servicio, tenemos el ID del tipo de documento, tenemos un campo de tipo booleano que define si la entrega de este documento es necesaria para continuar o no, y un campo de notas por si se necesita que un administrador agregue alguna anotación a ese campo. En la entidad reporte registra los problemas que se han reportado. Primero tenemos una llave primaria como ID,
Luego tenemos una llave foránea hacia el usuario que ha hecho este reporte, un folio que es un número único para identificar el reporte, la fecha y hora exacta de la creación, las coordenadas geográficas que son latitud y longitud, una referencia escrita del lugar, el tipo de reporte que puede ser una fuga de tipo superficial, en tubería, domiciliaria o obstruido, un campo de descripción para el detalle explícito del problema, un campo de estatus que puede ser recibido, en revisión, en atención, resuelto o cerrado, un campo de notas para las observaciones que puede hacer un operador administrador, el ID del operador al que fue asignado, que en un principio es un valor nulo, y un campo para el tiempo estimado para la atención. La entidad media se utiliza para los archivos multimedia que evidencian al reporte. Primero tenemos un ID como llave primaria, tenemos una llave foránea hacia el reporte, una storage key que es la ruta o identificador único del archivo, un file name que es el nombre original del archivo subido, el meme type que es el tipo de contenido que fue subido y la fecha y hora de carga. En la entidad trámite tenemos el registro de un usuario que ha solicitado un servicio específico. Primero tenemos un ID como llave primaria, luego tenemos la llave foránea hacia el usuario que ha solicitado ese trámite, una llave foránea hacia el tipo de servicio solicitado, un folio que es un número único que identifica al trámite, la fecha de creación de ese trámite, el estatus que puede ser creado, en trámite completado, un campo de notas para agregar cualquier nota. La entidad documento es un expediente de los archivos aportados para su trámite. Primero tenemos un ID que es la llave primaria, luego tenemos una llave foránea hacia el usuario que ha subido ese documento, tenemos otra llave foránea hacia el trámite al que pertenece, tenemos otra llave foránea hacia el tipo de documento, tenemos la storage key que es la referencia del archivo, el file name que es el nombre original, el meme type que es el tipo de archivo, el tamaño del archivo en bytes y la fecha y hora a la que fue subido ese archivo. Finalmente tenemos la entidad audit log que funciona como bitácora para eventos críticos. Primero tenemos un ID, luego la llave foránea del usuario quien ejecutó la acción que fue realizada, luego el nombre del modelo que fue afectado, que un campo para la llave primaria del registro afectado que es opcional, el campo metadata que es útil para almacenar el estado anterior versus el estado nuevo y la marca del tiempo inmutable que es autogenerada.